comentado sobre Antes que anochezca como producción cinematográfica Sí, y digamos que quisiera ahondar sobre esa relación entre el Arenas de Antes que anochezca y el Arenas Bardem, o bueno, dentro de las dos producciones, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué relación tienes ahí? ¿Cómo lo puedes desarrollar? sí, permíteme que te cuente una anécdota en las bambalinas de lo que fue el estreno de esa película en un festival de Toronto, que es un festival que cubro desde hace varios años como periodista cinematográfico. Anticipadamente recibimos siempre la programación del festival y anunciaron como una primicia política y cinematográfica antes que anochezca, porque sin duda pues fue un libro muy doloroso para el exilio cubano y doloroso porque el caso de Reinaldo Arenas fue trágico, trágico y salvado por la literatura. Alguien que se suicida a los 47 años de edad, si no me equivoco, cuando se infecta de SIDA y tiene que salir de Cuba en el Mariel, tiene que combatir permanentemente con la testosterona del régimen que estaba sindicalizando perdón, sindicando acusando a los homosexuales de pervertir la política del régimen. Era una historia que comprometía muchas aristas de la vida latinoamericana y muchas aristas, por supuesto, de la vida cubana en el exilio. Entonces, cuando me enteré que el director era Julian Schnabel, este pintor que vive en Nueva York, alguien que además, ahora les cuento una anécdota que me hizo mucha gracia, tiene una calidez increíble para hablar del cine que él ha hecho. No mucho, pero es un cine que en su magnitud es totalmente entrañable. Pues un caso de los más recientes de sus películas es la biografía que hizo de Van Gogh con William Dafoe, una inmersión en la locura de Van Gogh, de un pintor que habla de otro pintor. Entonces, obviamente como latinoamericano, como alguien interesado en la historia de la literatura cubana, como alguien interesado en la intolerancia y la homofobia del régimen contra sus homosexuales notables, por ejemplo, Calvert Casey, que se suicidó en Roma también, Virgilio Piñera, tantos, Lezama Lima, tantos que estuvieron flotando, salvados por las aguas literarias en contra de la precariedad de su realidad. Pedí una entrevista con Schnabel y era una tarde de sol bastante paródicamente cubano en un Toronto de septiembre, otoñal, y Schnabel me recibió en la terraza de un hotel donde el clima estaba cercano a un verano que ya se estaba despidiendo y me dijo que me había dado la entrevista porque se había enterado que yo era un periodista colombiano y que él amaba a César Rincón y a los toros, a Botero, por su oficio de pintor. Entonces fue muy cálido y además nosotros nos saludamos en inglés, pero él inmediatamente, muy generosamente, creo yo, hizo el tránsito al español que lo habla perfecto y empezamos a hablar de Antes que anochezca, que es el texto al que tú te refieres que está publicado en el libro Tragimágico. Y fue muy estimulante ver cómo alguien que pertenece a una cultura tan colonial como la norteamericana tenía una mirada ausente de ese colonialismo y se había interesado por esa película. Bardem me parece que es uno de sus papeles más logrados y más exigentes también. Creo que hace una parodia vital de Arenas muy afortunada y sin duda la película creo también que queda como un testimonio de ese libro tan desolado como es Antes que anochezca y que le abre perspectivas también a un autor que lo merece, aunque la dificultad de su lectura para estos momentos está divorciado un tanto de su época por su barroquismo. Pero esperemos que alguien se interese de nuevo por sus novelas.
Hugo, tú planteas el cine como parodia de la literatura en tus estudios e investigaciones. ¿Tú podrías desarrollar un poquito más esa idea y explicarnos un poquito mejor? Sí, claro, Carolina. Yo catalogo las adaptaciones no como tales, como les decía antes, sino como parodias en el sentido en el que obviamente la mejor forma de neurotizarse de un lector fundamentalista cuando va al cine esperando encontrar el libro que él leyó en la pantalla va a crear un divorcio imaginario total. Y es una banalidad del oficio del espectador no considerar las dos dimensiones tan diferentes en las que no va a encontrar ni su personaje imaginario creado y moldeado a través de la lectura, y aún peor, se va a neurotizar mucho más cuando un actor específico, con un nombre específico y con ese carácter tan invasivo como tiene la imagen cinematográfica en el recuerdo y la memoria de un espectador, no se va a poder desligar de esa especie de violación a la intimidad imaginaria que es la lectura de una novela. Todos leemos las mismas novelas, pero las resolvemos distinto. Un crítico resuelve distinto una novela que un lector espontáneo, o que un lector de playa, o que un académico de su manera alambicada de ver la literatura. Cada cual la resuelve de una manera diferente. Pero sí me parece muy pertinente recordar la anécdota de un crítico cubano que hablaba de la relación entre cine y literatura como la historia de un par de hermanos siameses que están atravesando un campo de batalla en el que hay muchos cadáveres y uno desesperado le dice al otro, yo me voy a suicidar, sin darse cuenta que matándose él, mata a su hermano. Eso es el cine y la literatura para ese crítico cubano. Y yo creo que de alguna manera también puede ser otra cosa. Es la opción de qué tipo de hermano siames quiere ser uno. Un lector que va a investigar lo que sucede en la pantalla o un lector que lee un libro y descubre en la cartelera una película que eventualmente tiene el mismo título, tiene la misma anécdota, pero es algo totalmente diferente. Entonces, por eso hablo de parodias, hablo de mutaciones, por algo ineludiblemente obvio de esa relación, y es que los recursos formales de cada uno de estos dos artes de los que estamos hablando son totalmente diferentes, aunque ambos sean narrativos, aunque ambos recurran a las palabras, aunque los escritores del siglo XIX como Dickens, por ejemplo, o como Defoe en Robinson Crusoe, si hay algo totalmente cinematográfico en épocas precinematográficas, es la huella que desconcierta al náufrago cuando la ve en la playa y se pregunta quién estaba habitando en esa isla. Siempre hay una relación muy visual, porque es otra forma de la literatura de rebasar sus limitaciones. Pensemos, por ejemplo, en esa gran novela del siglo XVIII, Tristram Shandy, que también tiene soluciones visuales tan estimulantes como es ver en la página literaria el molinete que un personaje hace con un bastón sobre la arena, o la página de mármol que, debajo de la cual supuestamente está un cadáver, o las líneas que va dibujando Stern del transcurso narrativo de la novela. Cada género se inventa sus nostalgias, pero insisto, la literatura estaba primero. Y yo creo que una de las formas más estratégicas que puede tener la literatura en relación con el cine era la que tenía Hemingway, por ejemplo. Hagan con el libro lo que quieran, a mí mándenme un cheque. Fabuloso. Sí, entonces esa es la idea por la cual yo hablo de que son parodias, porque adaptar es encajar algo dentro de otro molde. Claro, eso es lo que sucede, pero el lector que conoce a profundidad el libro sabe que ninguna película va a alcanzar totalmente la dimensión de ese libro. A mí uno de los casos más alucinantes de aberración industrial en términos cinematográficos fue el momento en el que decidieron adaptar el Ulises de James Joyce. ¿Cómo adaptar el Ulises de James Joyce? Es
totalmente imposible cuando su simbolismo es netamente literario. Y fue lo que hizo García Márquez, para retomar el tema de los escritores que renunciaron al cine. Claro, sus afirmaciones siempre eran superlativas y hay que verlas con la cautela de esa condición. Pero sin duda 100 años es una novela de eminentemente soluciones literarias de principio a fin. Es como intentar adaptar Paraíso de Lezama Lima, es como intentar adaptar las novelas de alguien tan cinematográfico como era Manuel Puig. Son novelas que tienen su gran dimensión creativa en la página escrita. Y habla a alguien que ama el cine, pero también le reconoce sus perversiones. Sí, pasa con Puy que justamente él recibió el cheque y después despotricó del actor que representó a Molina en la adaptación cinematográfica, en la parodia, sí, para seguirte. William Hurt, sí. Eh, pero me quedo con varias frases, ¿no? Cada género crea sus propias nostalgias. Creo que es un hombre de dobles nostalgias. Y por eso también la imagen del siamés que me parece tan surrealista. En cualquier caso, creo que es muy, muy poderoso pensar en ese divorcio de las imágenes porque justamente pues el lector construye su propia película y después se encuentra que el protagonista puede ser Brad Pitt o Julia Roberts o, ¿no? O cualquier otro personaje, incluso Bardem. Pero entrando un poco como en el nicho, llegando al corazón, el capítulo anterior a este capítulo es literatura colombiana y de alguna manera estamos rodeando la literatura colombiana en esta entrevista. Tú publicaste El álbum del Sagrado Corazón del cine colombiano y Sí. sobre ese libro y sobre tu conocimiento alrededor del género local, te quería preguntar sobre el panorama del cine colombiano. ¿Cómo lo ves tú en este momento? En la actualidad hay un momento que me parece que define también lo que ha sido la historia cultural de Colombia. En una época éramos un país que celebraba sus monocultivos culturales. Es decir, teníamos un premio Nobel, teníamos un César Rincón, teníamos un Fernando Botero, y a ellos nos aferrábamos como una especie de familia disfuncional que a través de los hijos célebres escondía el resto de sus calamidades. Y en el caso de cine, hay que tener cautela con los adjetivos superlativos, porque me parece que son también una manera de disfrazar una forma de la búsqueda narrativa que ha caracterizado al cine. Sí, nos pueden premiar y me pluralizo en el sentido en el que muy felizmente me considero parte del gremio, aunque no exista como tal, pero el gremio del cine nacional. Nos premian en festivales, pero también hay que hacerle una curaduría a los festivales, en el sentido en el que habría que pensar qué es lo que están esperando los jurados que hacen esas premiaciones de Latinoamérica y de una mirada totalmente antropológica acerca de las miserias típicas latinoamericanas. Entonces, en el caso del cine colombiano, yo diría que a partir de los años 60, con la presencia, por ejemplo, de Marta Rodríguez, en el documental de Julio Luzardo, de Francisco Norden, del futuro Luis Ospina, Carlos Mayolo, esta generación notable que le dio un viraje a la tradición de la vergüenza que en un principio definió el cine en Colombia, tratando de parodiar lo melodramático, lo rural, de la literatura que vendía paisaje a sus lectores. Se empezó a crear otra forma de aprendizaje alrededor del cine. Y en este momento hay una generación que ha ido a academias, que no es una garantía absolutamente para nada del talento, pero que se ha formado de una manera menos espontánea en los rodajes y más centrada en sus intereses, ¿sí? En sus intereses técnicos y una gran cinefilia. Pero hay una perspectiva que a mí me inquieta y es por qué el cine colombiano se repite tanto entre sí mismo. Es decir, vemos el personaje, por ejemplo, del río, como el escenario sobre el que fluyen los cadáveres y la violencia permanente en muchos documentales. Se ha dado un fenómeno reciente a nivel latinoamericano que es la inspección biográfica
sobre las familias de los realizadores en términos documentales. Tienen la historias muy atractivas, no lo dudo, pero me pregunto por qué los realizadores